Bueno, buenas tardes. Disculpad el retraso, pero es que hay alguien que viene de Londres y está en el taxi de venida. En todo caso, si llega un poco tarde, pues haremos una pausita y también nos servirá para hablar de los dos primeros invitados. Bueno, para quien no haya estado en la otra sesión, este ciclo absolutamente modernos lo que pretende es presentar un panorama de la joven arquitectura o emergente o como se quiera llamar barcelonesa bajo una cuestión muy concreta. O sea, el formato son unas microconferencias en las que se pide a los arquitectos que respondan en qué consiste ser moderno, en este caso contemporáneo, ¿no? Absolutamente modernos, tiene el título en realidad viene de Rimbaud, pero bueno, en principio habría que cambiar modernos por contemporáneos. Bueno, el formato son estas pequeñas charlas y si queréis después hablamos un poco sobre el tema y después a cada sesión se complementa con una acción en la que un artista y un arquitecto han hecho una intervención, no sé si lo habéis visto ahí abajo, pero después de la charla iremos a inaugurar con unas cervezas pues la acción, en este caso, de Guillermo Santomá y Lucía Pino. Hoy nos acompañan 3 estudios de Barcelona. Vamos por orden de aparición. El primero es Flexo Arquitectura. Aquí tenemos a Tomeu Ramis, Aisha del Rey y Bárbara Vic. Hablarán Tomeu y Aisha. Llevan más de 10 años trabajando aquí en Barcelona, aunque los 3 son de Mallorca y van compartiendo como trabajos aquí en las islas. Bueno, aparte de que Tomeu da clase en la escuela o en bastantes escuelas y ha participado en varios workshops, pues su obra ha recibido varios premios, sobre todo en Mallorca, y también de la JAC, etc. Después está Mayo. Mayo es un colectivo que son 4 personas. Aquí Guillermo López es el que va a hablar, pero por aquí en el público está Ana Pujané, Alfredo Lérida y María Charneco. Bueno, digamos, aparte de que han hecho ya varios, ahora están acabando un edificio de viviendas, pero han hecho muchas intervenciones efímeras, han hecho el Bar Nou, desgraciadamente desaparecido, y han participado en la reciente Bienal de Chicago, con una intervención. Tanto Guillermo como Ana pues son profesores de la EDSAP con B y EDSAP con V. Y bueno, yo llevan como unos cuantos años con un trabajo bastante interesante, sobre todo en cuestiones efímeras y también intervenciones como artistas, con una exposición que ahora tenéis en el MACBA, la de especies de espacios, que han organizado ellos el montaje. Y por último, el estudio más joven, que es de hace un año, que está compuesto por Miquel Mariné, que está aquí, y Paul Esteva, que es el que tiene que venir, que en el fondo es una fórmula de estudio que yo creo que es bastante contemporánea, que es aunar 2 currículums de 2 personas con cierta trayectoria para trabajar juntos en nuevos trabajos, ¿no? Paul trabaja en Londres, da clase en la St. Martins, en la que también, no, en St. Martins no, pero en St. Martins también, no. Bueno, la Architecture Association, y Miquel pues, ha sido profesor también en la EDSAP y ha ganado un premio FAD de opinión, y bueno, tiene cierta trayectoria ya. Bueno, entonces empezamos ahora con Flexo, después pasaremos a Mayo y los últimos, si es que viene el segundo, pues Goch. Vale. Sí, vale. Bueno, hola. Què tal? Bueno, abans de res, gràcies a tots per venir i els agraïments a Moisés Puente i al Col·legi d'Arquitectes per convidar-nos per segona vegada a participar en aquest cicle, en la intervenció en el TEI amb en Carlos Valverde i avui amb aquesta xerrada express sobre una pregunta molt punyetera que ha plantejat Moisés Puente i que ens va enviar els 3 grups aquí participants a través d'un mail fa cosa de 3 setmanes. No? I deia així, perquè n'hi ha diverses.
En què consisteix ser avui modern, és a dir, contemporani? Passa la contemporaneïtat necessàriament per ser grups i connexions imprescindibles, allò que al seu moment es va dir avantguarda, o hi ha altres camins possibles per no perdre el pols amb el present? Quins són, si és que n'hi ha, aquests nous paradigmes de la contemporaneïtat? Com veieu, la pregunta té tela i nosaltres per accedir a ella, per intentar accedir a ella, el primer que vam fer va ser intentar respondre o entendre què significaven els termes, les paraules que sortien a les preguntes. Contemporaneïtat, modern i avantguarda. Contemporaneïtat és contemps, és a dir, és el que coincideix en el temps. Per tant, diguéssim que no és correcte dir que una cosa és molt contemporània o poc contemporània, o és contemporani o no és contemporani. En aquest sentit, tan contemporani és Rocco Varela com l'últim guanyador de Masterchef, com el president de la Generalitat. Com per aquí no estava, diguéssim, la pista, van saltar a modern. Modern és una etiqueta que classifica un període acotat en el temps, que té un inici i un final, i que diferents autors i diferents camps del coneixement situen en diferents inicis i diferents finals. Així podem parlar d'art modern, arquitectura moderna, història moderna, filosofia moderna, economia moderna, etc. Diguéssim, aquest arc o aquest cicle està comprès més o menys entre el Renaixement i la Segona Guerra Mundial i bàsicament, diguéssim, parla de dues coses clau que són la definició, diguéssim, de la individualitat del subjecte i de la fe amb el progrés tecnocientífic. Però aquí no estava, diguéssim, la pista. Van saltar avantguarda, i avantguarda veiem que és tres quarts del mateix. Avantguarda és una altra cosa que una etiqueta que acota, classificatòria, que acota un temps històric que està al voltant de la Primera Guerra Mundial. Els termes que feia servir les preguntes no trobaven una possible pista cap a on tirar i van decidir obrir noves vies. Van saltar la paraula actual, i actual sí que ens acostàvem a una possible, diguéssim, pista, o allò que creiem que estava implícit a la pregunta del Moisès. I l'actual sí que té un valor qualitatiu, però és un valor purament estadístic. El que és actual, el que té actualitat, és el que té presència en els mitjans de comunicació o en la crítica, que avui en el nostre cas seria el like de Facebook o Instagram. Però tampoc estava per aquí. Van saltar modernitat i aquí sí que van trobar pistes sobre el que podia ser la pregunta del Moisès. Allò que té modernitat, la modernitat empunta un vector en el temps que obri una via cap al futur. Allò que està carregat de modernitat, diguéssim, és alguna cosa que tindrà certa transcendència i que, per tant, tindrà certa, diguéssim, certa transcendència. Però, clar, amaga una paradoxa. El senyalar que està carregat de modernitat avui, entre nosaltres, és impossible. Només podem assenyalar la modernitat del passat. Només avui podem assenyalar la modernitat del gòtic en el segle XI i XII, per exemple. En el seu moment era impossible. Intentar assenyalar que té modernitat avui entre nosaltres és una hipòtesi arriscada i que segurament porta al fracàs. Baudelaire ho va fer en el seu moment i en comptes d'assenyalar a Manet com el pintor que tocava, va assenyalar un altre pintor, diguéssim, i es va despistar sobre el que podia ser, quin valor hi havia en aquell moment. Nosaltres, per tant, creiem que és impossible respondre a aquesta pregunta, lo siento, no hi podem donar resposta, però el que sí podem fer, diguéssim, el que sí és possible per nosaltres és assenyalar allò que ens interessa de la nostra contemporaneïtat, d'allò que ens envolta ara. I per això seguim una doctrina, que creiem que és infal·lible, que es diu miletxismo il·lustrat. El miletxismo, miletxismo en català, ens agrada més aquesta cosa del castellà-català, el miletxismo il·lustrat té a veure amb una actitud inclusiva, de no renúncia, de no tenir que triar entre això i l'altre, sinó que triar això i l'altre, precisament. El miletxismo, a vegades em surt michelismo, però és miletxismo, té a veure amb no buscar una veritat profunda, no parlar, diguéssim, d'honestitat, per exemple, en l'arquitectura, etc. I és il·lustrat, i és il·lustrat perquè no tot val. Aquest lloc aquesta màquina relacional que és el miletxismo, que és aquest lloc de convergència entre múltiples referències que pot haver al nostre voltant d'una forma, diguéssim, com intuïtiva i molt immediata, segueix un ordre, unes regles de joc. I per això aquest miletxismo és il·lustrat. Aquestes regles de joc tenen a veure normalment, en el nostre cas, amb una estratègia que està endreçada o estructurada a partir de diferents sistemes que fem servir al despatx, com la retícula, les bandes compactes, els patis o els pavellons. Per exemple, el vídeo que estem passant aquí és la intervenció que vam fer al TEI fa cosa d'un mes amb en Carlos Valverde,
convidat dintre d'aquest cicle. I les imatges que passaré a continuació, ja tinc que fer una pausa. Ui. Vale. I les imatges que passaré a continuació parlen precisament d'això, no? Del país de cucanya, que va ser la intervenció que va fer l'Altell, consistia en la definició d'una cucanya. Una cucanya que no és altra cosa que un dispositiu per un joc que té una finalitat concreta, no? En aquest cas es tractava d'aconseguir un pernil, que per cert jo pensava que havia guanyat la Lucía, que està allà, avui he sabut que no era ella, sinó que eren un company seus, però aquell pernil existia i va haver un guanyadors que se'l van menjar. O sigui que era veritat tot el que van dir. Ah, no? Doncs que vingui. Bé, deia que més enllà, diguéssim, de definir aquesta estratègia o establir una relació espaial i simbòlica amb l'Altell del Col·legi d'Arquitectes a través de la concreció d'un temple fet per una retícula de muntants de Pladur, amb el centre ocupat per un àditon, que és una cambra secreta on hi ha els déus, en aquest cas hi havia el pernil. Més enllà d'aquesta definició, el que ens interessava va ser el procés, diguéssim, que vam establir, que vam obrir amb el Carlos Valverde. Ell està a Brussel·les, nosaltres a Barcelona, i el projecte es va anar definint a través d'un intercanvi de referències, d'imatges constant, sense cap càrrega de profunditat, de fet, que anaven passant de Brussel·les a Barcelona, de Barcelona a Brussel·les, i que van anar definint formalment i conceptualment el projecte. En aquest sentit, ens interessa on tenim, diguéssim, cada projecte com una oportunitat específica i singular per construir un sistema de relacions propi i que pertany al projecte, o sigui que és específic del projecte. Dit això, hi ha una constant, diguéssim, comú en els projectes que he fet en els últims 15 anys i per això us passaré a deixar. Vale, hola. Claro, Tomo comentaba ahora lo del miletismo, ¿no? El miletismo ilustrado que para nosotros, como lugar físico o mental, para nosotros aparece otra categoría que es común y que nos arrastra, bueno, que arrastramos desde tantos años en el despacho, que es la categoría lo verano, ¿no? Por lo verano entendemos la zona franca en la que hay una suspensión del convenio, ¿no? Hay un nuevo pacto. Y más es un pacto temporal en el que se pactará de nuevo la manera de relacionarse, ¿no? Por lo tanto, en el en lo verano para nosotros, lo verano es ese estado de excepción. De lo verano destacamos sobre todo la informalidad. Y es una informalidad entendida desde campos muy diversos, ¿no? Que es una informalidad casi como dirían las abuelas, ¿no? De relajo de las costumbres, ¿no? Es una manera diferente, bueno, informalidad en el vestir, es una época de salvajismo, lo verano es la desnudez, el convenio de poder estar desnudo, conocer a gente diferente, es la informalidad también en el cambio de este convenio que hablaba, ¿no? Se permite comer a cualquier hora, todas estas consecuencias de lo verano, de lo informe, de lo bastardo, es algo que creemos que es el espacio abonado del milechismo, ¿no? Lo verano es el lugar en el que se desdibujan los límites y todo puede ser posible. Claro, si hablamos de informalidad en el vestir, en las formas, en todo, informalidad en las formas, hay una informalidad que nos resulta muy interesante en nuestro campo, que es en la arquitectura. Y es la arquitectura turística, sea efímera, cualquier pabellón, cualquier lugar, chiringuito, estructuras para fiestas, todo lo demás, incluso la arquitectura que está pensada para durar, tiene algo de arquitectura de emergencia. Si hablamos de lo verano, hablamos de lo cíclico, de lo que se puede repetir, de que hay varios intentos, nada es definitivo en cierta manera, ¿no? Toda arquitectura podrá ser pensada, repensada, hecha y rehecha año tras año.
Esto es algo que ciertamente nos resulta atractivo como campo de contraste. Además, claro, somos de Mallorca y nuestra educación sentimental sucede en un momento en el que el contraste de lo verano es aún mayor, ¿no? El contraste entre lo primitivo, entre lo natural, lo artificial, lo local, lo extranjero, lo ajeno, ¿no? Entonces, aparte de la informalidad de lo verano, hay otra cosa que nos interesa muchísimo, que es que creemos que está presente en la categoría lo verano, que es el deseo, que es una pulsión irrefrenable y es una pulsión condenada al fracaso, es motor de movimiento el deseo, ¿no? Hay otra vez esta mutabilidad, esta no permanencia, son términos que para nosotros nos resultan muy sugerentes, en donde encontrar estos binomios, estos oxímoros casi, ¿no? Esos pares de la belleza de lo feo, la utilidad de lo inútil, y lo verano permite una cierta suspensión, un paréntesis en que se aumenta el margen de lo permitido, ¿no? Entonces, para ejercer y dar rienda suelta al milechismo, para nosotros es el lugar, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de deseo y el deseo de ser otro, del cambio, de la mutación, de la metamorfosis en el fondo, hace unas semanas, para Carnestoltes, una amiga nos envió esta foto de su hijo Marcel, que es el pequeño, y es como el informal, en cierta manera el desastre de la casa, pero nos pareció que ejemplificaba, que cristalizaba el lugar en el que nos gustaría actuar, ¿no? Cuando Marcel se disfraza por las mañanas, no creemos que esté renunciando a ser Spiderman, a ser Darth Vader, no hay renuncia en ser Sant Jordi o en ser Ferran Adrià. Creemos que es las cuatro cosas, pero además está generando algo nuevo, está generando ese lugar de milechismo, el lugar en el que creemos en el que desearíamos actuar. No, pero no es este, ¿eh? No, es este. Ah, sí, sí, sí. Hola. Bueno, buena tarde a tots, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Moisés que nos haya invitado y sobre todo al col·legi. Realmente nos hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, yo soy Guillermo, formo parte de Mayo y junto con Alfredo, María, Ana, somos un equipo de arquitectos de 4 personas y yo no me había enterado que había unas preguntas que contestar. Además, me parece súper difícil decir lo mismo si es moderno o no. Entonces, pues nos enseñaremos unas cosas y ya, no sé, ya decís vosotros. Quería comenzar con una imagen, con un pequeño homenaje a nuestro primer cliente. Él es Josécho Dávila, es la primera persona que confió en nosotros. Bueno, Josécho nos escribió un día, era muy amigo de María Alfredo, es artista, ha hecho todo tipo de arte, pinta, hace arte conceptual y dijo que quería encargarnos un proyecto y que nos iba a pagar 1 millón de euros de honorarios. Y la única condición que nos pidió es que ese proyecto tenía que ser inútil. Entonces, claro, ¿cómo te quedas? ¿No? O sea, es muy complicado. Entonces,
Lo primero que hicimos es, entendimos al segundo que por supuesto era una obra de arte por su parte, además luego supimos que estaba en bancarrota, sabíamos que nunca cobraríamos, de hecho el proyecto no se acabó todavía, pero cuando él nos propuso entrar de ese modo al arte, nosotros inmediatamente el primer gesto fue trabajar estrictamente desde la disciplina, estrictamente desde la arquitectura, ¿no? Porque nos parecía que era, entonces lo primero que hicimos fue intentar visar el proyecto de edificios sin uso. Entonces, misión completa, edificios sin uso, que es una modalidad que existe. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? No podía haber un programa. Evidentemente no nos dio un programa porque caería una especie de contradicción que es irresoluble. No nos podía dar un emplazamiento, puesto que era imposible que existiese un lugar. Y bueno, nos dijo que la superficie era libre, pero, en fin, no sé. ¿Eso qué significa? Que al final la reflexión que tuvimos que hacer, y con esto resumo porque quiero ir un poco al grano, es que evidentemente es un proyecto envenenado que todavía no hemos acabado, pero lo que nos hizo pensar es que al final lo que era moderno no éramos nosotros, era el encargo, porque implicitaba en su propia propuesta la imposibilidad misma de la consecución de la obra. Es decir, podías pensar habíamos pensado en arquitecturas que se autodestruyen, en lugares desconocidos, qué tal, pero el momento en que existe, lo sepas o no, siempre puede tener al final un uso. Por tanto, bueno, el proyecto sigue en marcha, no sabemos cómo cortocircuitamos, nos tuvimos que hacer muy bien, pero la cuestión es que yo creo que este primer proyecto, bueno, intentamos, no conseguimos nada. La cuestión es que para nosotros es importante porque realmente fue el primer proyecto de un encargo y nos hizo replantearnos muy bien. En adelante solo puedes ver bajo sospecha todo aquello que te llega, ¿no? Es decir, nos hizo pensar no solo en aquello que construyes, sino en todo aquello que hay detrás, en la conceptualización del proyecto, que es lo que hemos utilizado muy a menudo. 5 años después, Federic Montornès, que creo que está por aquí también, es comisario, había comisariado en la Fundació Sunyol el acta 29 correspondiente a Martí Anson, que es un artista que trabaja con muchos medios, pero sobre todo entre otras cosas, me perdonaréis si soy muy reduccionista, pero trabaja con la idea de copia y trabaja mucho con la idea de arquitectura, de muebles, etc. Y él lo que había hecho en este acto era precisamente la construcción de un pabellón en el cual él realizaba una copia de la que había sido su casa de vacaciones, que estaba, pues yo qué sé, en la Cerdaña o en Olot o por ahí. Entonces lo que hizo al final fue introducirla en el patio, y además es una obra que pues poco a poco cuando le iban exponiendo conseguía que le dieran un poco de pasta y iba como completándola. Entonces primero la estructura, luego le puso ventanas, aquí consiguieron ponerle la cubierta, o sea que era como un work in progress. Entonces, claro, nosotros nos invitaron a varios artistas y a nosotros como arquitectos nos pidieron que interviniésemos aquí. De nuevo te planteas, tú como arquitecto, ¿qué haces respecto a esto? Hay una cosa que nos incomoda muchísimo, que es precisamente la idea de copia. Es decir, él lo que había realizado es una copia, pero de repente lo presentaba como una obra de arte y era una cosa que a nosotros nos incomodaba porque al final creíamos en la utilitas. Además, habíamos visto que en las diferentes presentaciones pues la casa al final acababa como vacía. Es decir, al final presentaba una especie de cadáver que simplemente por pertenecer al mundo del arte ya no era arquitectura. Entonces, nuestro acto como arquitectos siempre teníamos muy en la cabeza este proyecto de Ledoux, que para mí yo creo que es el mejor de todo su libro de l'architecture, en el que nace un edificio y dice, este es el abrigo del pobre, la arquitectura ya está ahí, o sea, es el proyecto más Barleby de todos los que hizo Ledoux, porque dice, bueno, un árbol, pues si yo pues te metes debajo y en paz, ¿no? Eso es la arquitectura, y la arquitectura está ahí, simplemente ser capaz de descubrir eso es importante. Entonces nuestro proyecto es muy sencillo. Para devolver a la arquitectura, al reino de la arquitectura, o lo que nosotros creíamos que era arquitectura, que él planteaba como arte, lo que hicimos simplemente fue producir lluvia. Entonces en un día soleado, mediante un sistema hicimos que lloviese y la gente de repente comenzó a utilizar como refugio algo que había sido hasta entonces una mera obra de arte. Me estoy enrollando muchísimo, no voy a acabar nunca. Madre mía, si es que no llevo nada. Bueno, traía esto porque es de un artista que nos interesa muchísimo, que es Michael Asher. Es un artista de Los Ángeles que en el 74 le plantearon hacer una exposición en la galería y él dijo, no, lo que voy a hacer es quitar un poco. Entonces, la galería tenía una zona de exposición y una zona de oficinas. Entonces, nos gusta mucho esta obra porque
en ella hay algo que nos interesa, que es la radicalidad del gesto. Es decir, tú entrabas ahí y nadie sabía que aquí había un muro, pero de repente ese gesto, que es puramente arquitectónico, lo que hace es conectar la parte privada de la galería, donde se producen las relaciones, digamos, políticas, económicas, y visualizarlas. De tal modo que alguien que entra y no ha visto nunca antes el espacio se cree que esto es así, pero ya ves que hay algo raro, ¿no? Como los cuadros girados, hay algo que no acaba de encajar, ¿no? Pero yo creo que la potencia está precisamente en el gesto. Y con esa idea en mente es cuando hicimos este proyecto de Arco, que cada año sale en la sala VIP, y siempre nos presentamos con la misma idea y nunca nos la han cogido, pero seguimos esperando que eso funcione. Y bueno, en fin, como sabéis, esto se hace en IFEMA y pocos meses antes se hace en el Salón Náutico, entonces nos parecía bastante divertido poder pensar que, de hecho, conseguimos el contacto de uno de los distribuidores de barcos y nos cedía 2 yates. Y qué idea más de lujo con yate, es decir, es que es insuperable. Y simplemente lo que nos interesaba aquí es que tú colocas algo, colocas un elemento que es casi anacrónico, una especie de irrupción, y le da cierto sentido. De aquí que nos interesa, pues desaparecemos prácticamente como productores de formas, es decir, es un ready-made, ya está ahí, para que tenemos que diseñar nada, un poco como Ledoux cuando piensa en ese árbol. Al hilo de desaparecer como productores de formas, uno de los temas que nos interesa mucho es trabajar con la idea de instrucciones de uso, porque en las instrucciones de uso hay implícitas una serie de normas que como arquitectos establecemos, pero al mismo tiempo siempre hay una interpretación, ¿no? Y por tanto, a partir de las instrucciones, en la medida en que hay un cambio de lenguaje, etcétera, puedes obtener formas que estaban implícitas de algún modo, pero tú no has diseñado. Y eso es exactamente lo que hicimos cuando nos invitaron para hacer una exposición en Buenos Aires, cuyo patrocinador era una especie de Leroy Merlin de allí que se llama Sodimac, que tiene un título que es Soñá y será realidad o algo así. Bueno, la cuestión es que nos dieron, como podíamos escoger del catálogo lo que quisiésemos, y como no tenían un duro, los comisarios tuvimos que enviar instrucciones de uso y era el punto de partida. El único punto de partida era diseñar unas instrucciones de uso. Entonces trabajamos también con otra idea que nos interesa mucho, a partir de las instrucciones, que es la idea de error y de provocar errores, ¿no? Porque esos errores precisamente implicitan que la forma resultante será algo que tú no habías previsto, pero de algún modo estaba ya preinsertada en eso, ¿no? Entonces, simplemente cogimos la patente de las geodésicas de Fuller por varios motivos que ahora no explicaré, pero estaban basadas en el Holler's Catalog, etc. Y lo que hicimos fue tunearlas de una manera, bueno, ya se ve que un poco así, bueno. Y las enviamos, sabíamos una cosa, y es que esta cúpula construida allí no cabía. Entonces obligaba al que la montaba pues a tomar decisiones y bueno, al final pues no nos interesa tanto el resultado como el proceso, que al final se recogió en un libro que es un libro que recoge todas las instrucciones de uso de aquellos que participamos en él, que además es un libro que está hecho con Gotelé y nos gustaba mucho esa idea de pensar que podía ser como una pared, ¿no? Esto es idea de los diseñadores, pero también podía ser arquitectura, ¿no? Un trocito de pared. Se rompe totalmente, se cae, es un desastre. Al hilo de eso, de la idea de diseñar sistemas, es algo que nos ha ido interesante. Por ejemplo, en la exposición Especies de Espacios, el comisario Federico Montornés nos pidió que trabajásemos en esta sala de manera que... ¿Se oye bien? Sí. De manera que pudiésemos establecer un soporte que a la vez sería una pieza más de la exposición. En ese momento, claro, el libro de Perec te obliga a plantearte que es un espacio, ¿no? Esta es la sala, que es una sala circular. Entonces, nuestra propuesta fue precisamente construir algo genérico, es decir, construir una retícula isótropa que permitiese al comisario la redistribución de las piezas de una manera absolutamente libre para él. Nos recordaba mucho este cómic que a mí me gusta mucho, que es Spook, una historia sin personajes en la cual pues el dibujante solo ha dibujado los fondos, o sea, se ha dejado a la gente, se ha dejado todo lo que podía aparecer. Y es interesante porque te invita a pensar muchas historias, pero que podrían estar de un modo u otro implícitas, pero al final la acción ha desaparecido y yo creo que con tu imaginación la acabas de completar, ¿no? Entonces, bueno, hay una idea de trabajar con lo genérico.
Es bonito porque fueron apareciendo obras a medida que trabajamos. De hecho, en la exposición hay una obra de León Ferrari, que es un artista que nos interesa mucho. Fede había propuesto una obra, pero es interesante porque nosotros ya estamos también trabajando con este tipo de referencias y era muy bonito ver cómo iban convergiendo, ¿no? León Ferrari tiene un montón de proyectos que rozan la arquitectura, en los que hay planos que no sabéis si son ciudades, casas infinitas, etc. Y en este caso era pues, una serie de habitaciones comunicadas por puertas que desde luego nosotros teníamos como en la retina, ¿no? Y otra cosa que nos interesaba es cómo una vez has definido unas normas, estas normas se estrellan contra ese contexto, ¿no? Y en cierta medida atacándolos se revalorizan mutuamente, ¿no? Encuentros extraños en la tercera fase. Sí, ahora no me acuerdo cómo era el salto, pero voy a hacer la pirueta. En una revista de aproximaciones que quizás muchos de vosotros conocéis, se nos proponía trabajar sobre vivienda, no recuerdo exactamente, y había en ese momento algo que a nosotros nos interesaba muchísimo. Sí, venía por el tema de las habitaciones, trabajar con la idea de habitaciones. Había una cosa que analizando todo el parque de vivienda de Núñez y Navarro, que lo tenían colgado en su web, estaban los PDFs y tal, estábamos mirando y nos daba, sabíamos que había algo ahí que no estaba bien, que no acababa de funcionar, pero queríamos como intentar focalizarlo. Entonces lo que propusimos era como bloquear lo que habían sido los pasillos, que siempre son espacios que en Núñez y Navarro se escatiman al 1,10 m normativo y acaban siendo como, no sé, espacios muy, muy extraños. Y lo que decimos es, pensemos si bloqueamos esto y imaginemos que se puede convertir en un patio. En realidad lo que hacemos es abrir las habitaciones entre sí de manera que las casas funcionan de una manera totalmente distinta. Realmente vimos cómo simplemente eliminando espacios, eliminando metros de tu casa, en realidad tu casa podía parecer mucho más grande. Y bueno, esto podría ser una especulación teórica, pero es algo que hemos utilizado en el último edificio de viviendas que estamos construyendo, en el cual, y también un poco en referencia al MACBA, en referencia a tal, nos gusta trabajar con esa idea de habitaciones que tú vas cualificando precisamente mediante aquello que las ocupa, ¿no? Mediante los objetos, mediante el uso, etc. Y en este caso lo que hemos hecho son unas viviendas formadas por 5 habitaciones prácticamente iguales, que tienen 2 baños en las cuales se elimina el pasillo y que de algún modo, no sé si es modernidad o no, pero nosotros reivindicamos casi como la radicalización de la tipología tradicional del ensanche, que siempre ha tenido habitaciones muy similares y una concatenación de espacios que nos interesaba. En cambio, en la planta baja hacemos casi lo opuesto, ¿no? Cogemos esa idea de mueblecito de portero o de portera que está en un gran espacio y lo que hacemos es todas las formas que aparecen en esta planta baja pues se presentan como autónomas. Los que me conocéis sabéis que me encantan las pirámides, pues hay pirámides, hay una pirámide aquí. Bueno, pero la cuestión es que estos elementos se pudiesen mostrar como elementos autónomos dentro de un espacio mucho mayor, casi como contraposición a lo que sucedía arriba, en el cual había una rectángulo muy... Esto es un poco una de las últimas maquetas. Bueno, esto ya se está construyendo. Como decía antes, y esto es también casi cogiendo el alegato de Hans Hollein, de creemos que todo es arquitectura, pues sí, todo puede ser arquitectura, y creemos mucho en la idea de sistemas, ¿no? También la idea más que cómo acaba siendo la arquitectura, nos gusta pensar en cómo es su posibilidad, ¿no? La posibilidad de que hay implícita en cuando defines un sistema, luego al final se puede reconfigurar de muchas maneras. Eso es exactamente lo que hicimos para la Bienal de Chicago cuando nos encargaron una instalación que debía responder a la pregunta ¿cuál es el estado del arte de la arquitectura hoy? Que es una pregunta casi tan difícil como la de qué es ser moderno o si eres moderno. Entonces lo que hicimos para ello fue construir un sistema de 6 columnas flotantes gigantes, bueno, de 6 metros de alto, que lo que permitían era, como eran muy grandes, pero eran sumamente ligeras y permitían su continua reconfiguración en el espacio, lo cual nos permitía que, de hecho, la gente las comenzaba a mover y estas piezas, que además tienen una especie de dispositivo de sonido, pues iban lanzando preguntas a las diferentes obras y iban como provocando como un pequeño cortocircuito dentro de la propia instalación, que un día estaba así y al día siguiente te las encontrabas de otra manera totalmente distinta, tenían como vida propia. Eran como personajes, ¿no? Por ahí paseando. Cabían, estaban medidas para que pasasen por las puertas. Y bueno, ya que sigo esto a cabo, es el colofón y supongo que responde en cierta medida. Somos muy coleccionistas de libros, de postales, de cosas en general, y me hizo mucha gracia porque estábamos preparando esta charla y el otro día había comprado un libro de
pues era como de arquitectura talayótica en Menorca, no sé. Pero lo compré porque había un montón de planitos como este, que me parecían muy fascinantes y no sé, realmente muy modernos. Y dio la casualidad que tenía abierto por ahí el archipiélago verde de Berlín, de Ungers y Koolhaas y Colin Rowe y tal, y los puse al lado del otro y me sentí un verdadero escalofrío cuando vi la similitud que tienen los dos, ¿no? Y nada, comenzaba con absolutamente modernos, que es lo que cita Rimbaud en las Iluminaciones. Es curioso que dos compatriotas suyos hayan estado reflexionando sobre esa idea de modernidad de una manera tan contrapuesta, ¿no? Por un lado está Bruno Latour. Él siempre ha postulado que en la medida en que no hay una escisión entre lo humano y lo no humano, es decir, en la medida en que todo es híbrido, la modernidad fracasa y por tanto nunca hemos sido modernos porque nunca hemos sido capaces de separarnos de nada para pensarlo desde fuera. Al final todo está más unido de lo que creemos. Por tanto, aquí no hay posibilidad de modernidad y en cambio Antón Compañón lo que reivindica en su libro es que sí que existe una modernidad, pero es la modernidad que va contra la modernidad. Es decir, no aquella modernidad epocal, sino aquella modernidad que en el fondo es a contrapelo. Es decir, habla de Baudelaire, habla de una serie de escritores, de Huysmans, de una serie de escritores que han sido modernos precisamente porque se han aislado y han ido a su rollo y precisamente de ahí viene su verdadera originalidad. Y acabo ya con esta imagen, por no dejar la literatura, en la que se recoge un poco una disputa que hubo en el siglo XVII entre los antiguos y los modernos. Por un lado estaba Boileau y Perrault. Perrault era el moderno, Boileau defendía a los antiguos. Y es bonito porque Boileau lo que dice es que el principio de autoridad está en los clásicos y dentro de la mímesis existe posibilidad de innovación, mientras que Charles Perrault decía que eso no era así, que no había principio de autoridad en los clásicos, etcétera, que había libertad. Lo que es muy escalofriante es que en el bando de los... Si os dijese que formaba parte del bando de los modernos, no conoceréis a nadie, y en el bando de los antiguos estaban figuras de la talla como Racine o La Fontaine. Entonces solo puedo acabar diciendo que tengo mucho miedo. Ya está. Gracias. Sí? Començo mentrestant? Bueno, hola, nosaltres som Goig, el Miquel allà, jo sóc el Pol, i nosaltres en comptes de preparar una conferència us hem preparat un vídeo que dura uns 10 minuts, una miqueta més. I bé, començant amb la pregunta del Moisès de què era ser modern, el primer que vam pensar, és a dir, el modern té a veure amb la relació que tens, o ser modern té a veure amb la relació que tens amb el futur i amb el passat. Abans, o es podia entendre que ser modern era aquell que d'alguna manera volia trencar amb el passat i projectava una idea de futur. Aquesta idea de futur a vegades amb èxit s'aconseguia, moltes altres vegades malauradament no. I començant des d'aquestes dues idees, començant pel passat, començant pel futur, hem construït una sèrie de punts i hem fet un vídeo que és una espècie de barreja entre APM i BuzzFeed, diguem-ne. A BuzzFeed trobes aquestes seqüències d'idees, 17 idees de com una persona que li agrada el formatge es relaciona amb la seva cuina. I que això estava ahir a BuzzFeed. Nosaltres hem fet 18 punts que d'alguna manera adrecen preocupacions sobre l'arquitectura o d'alguna manera curiositats sobre temes, conceptes recurrents en l'arquitectura, alguns que de fet tu mateix has mencionat. I hem intentat respondre no amb una afirmació, tot i que potser al final sí que és veritat que sembla una mica un manifest el vídeo tal com ens ha quedat,
però més aviat són reflexions obertes o preguntes que llancem una mica a tothom i que potser poden obrir una mica la discussió després. Bé, si està preparat, veiem el vídeo i, si un cas, després doncs, en parlem. More of the late Republican period wore their hair cut short and layered, with smooth shaven faces. Forehead fringes were cut short, almost to the hairline. Those with cowlicks had trouble keeping their fringes symmetrical. First-century haircuts continue short and layered with clean shaven faces. The day of Lincoln was the last day I remember really having a good time. I never have any laughs anymore is the problem. I've been moody and dissatisfied. How often do you sleep together? Do you have sex often? Hardly ever, maybe 3 times a week. Constantly. I'd say 3 times a week.
para que pueda tener mayor movimiento, ¿no? Y va a quedar así como vamos para ver, y de esa forma va a quedar como un arbolito de Navidad. Dicho de otra forma, ya estamos adelantándonos a la celebración de la Navidad. Sencillos, pero prácticos consejos para tener nuestras plantas sanas, robustas y bonitas, como nosotros queremos. Sí, dels pares, era dels pares. És que, esclar, el nostre lligam ja esclar, són 300 anys quasi, no? De l'oncle, del meu oncle, que eren d'aquí els Mabres, no? I llavors aquesta casa, doncs, es va venir a la part d'aquí a la Font del Cou, hi ha la casa antiga, que encara hi és, la casa que està pobreta, feta pols, no? Però llavors, a la part del darrere, van fer aquestes dues cases. Al morir la mare, després el pare. Bé, jo em vaig quedar a aquesta casa, el que passa que la vaig transformar una mica amb la idea que potser més endavant, per si venia a viure. Something go right because I think look at how fast Oliveira is going. That is
to see how quickly he came onto that turn. Now, I've seen Oscar Pistorius run many, many times, and he 50 meters. I amb això acaba. The late Republican period wore their hair cut short. Bueno, no sé, muchísimas gracias. La verdad que supera con creces el contenido de la pregunta, mucho más simplona, todo lo que habéis dicho. Yo la verdad que era partidario de que toda la posible discusión se hiciera con las cervezas debajo, pero bueno, si alguien quiere hablar aquí, le dejo el micrófono. Me parece que es mucho más lúdico hablar ahí abajo y así estrenamos la pieza. Bueno, como sabéis, siempre con estas 3 jornadas, en estos 4 sesiones que vamos a hacer de absolutamente modernos, vamos a inaugurar una pieza en la que un artista y un arquitecto participan. En este caso es Guillermo Santomá, que ya estuvo en la sesión anterior como conferenciante, y Lucía Cepino. Así que si... ¿quieres decir algo, Lucía, o no? No. No hubo tongo. Un poco prudente por salir en la imagen. Bueno, al día siguiente, a los 2 días, vimos un grupo de gente a ver la pieza y yo estaba hablando por teléfono y ellos cogieron la cosa y, o sea, resolvieron la... Básicamente no hubo tongo, aunque lo parezca y todo demás, el jamón era libre. Como si yo fui un poco no. Me encanta esto de hablar más de jamones que de la modernidad. Si queréis, yo os invito a que bajéis ya, pero si alguien quiere hablar, bienvenido sea. No, bueno, pues nada, bajamos.